Jaime Herrero era y es siempre unos ojos siempre abiertos, que miran y ven más allá de lo que alcanzan. Jaime Herrero consigue poner de acuerdo a todo aquel que es invitado a describirlo, a contar con sus palabras un trocito del pintor, del escritor, del grafista e incluso del cineasta. En una palabra, del artista. Y es que, en pleno 2013 y en una ciudad como Oviedo, uno no se acostumbra a cruzarse por la calle a figuras con tanto que contar, a que la persona que está mojando el azucarillo del café a su lado haya vivido, aprendido y enseñado a la vez tanto. Será el haber nacido en plena guerra civil, la vivencia de la posguerra y el exilio, incluso haber pasado por un campo de concentración en Francia. Quizá la profesión de su padre, productor de cine en Estados Unidos, o su paso y tertulias por Madrid, y cómo no, por el París que culminó en mayo del 68. Observen bien su pintura, miren absortos sus tintas, porque ahí está naciendo Oviedo. Porque ante todo, Jaime Herrero es pintor, probablemente un pintor de los que ya no se encuentra. Pero además es un hombre enamorado de su ciudad, de la Vetusta de Clarín. Y es por eso en sus pinturas la encontramos por todas partes. Por eso ese amor por Oviedo hace de su obra algo más que una obra maestra, algo más que un legado. Jaime Herrero nos hace sonreír. Luego de meditar su propuesta, nos embarga agridulce y melancólica emoción. Una mirada cómplice y actual hacia lo que se ha convertido este Oviedo del siglo XXI. Pues yo creo que como casi todas las vocaciones, es muy difícil buscarles la raíz. O sea que yo creo que a veces el entorno y la formación de los niños influyen poco en lo que van a ser, porque se pueden tener un entorno de padres artistas y darles, qué sé yo, por la física recreativa, no lo sé, no tiene nada que ver. Lo que sí, a mí sí me influyó tener un padre que frecuentaba los ambientes artísticos de Madrid, porque era un hombre que provenía de Estados Unidos del cine. Era productor en Hollywood y entonces en España cogió la guerra y estaba sobreviviendo en el Madrid de la posguerra conmigo pequeño, muy niño, muy chiquitín. Y entonces para mí son confusos todos los recuerdos. Son tan confusos que, fijaros, que el primer recuerdo que tengo yo no es de Madrid, no es de Francia, no es de los campos de concentración, no es un segundo recuerdo gráfico que tengo en mi vida, que es extrañísimo, es de Noreña, es de aquí, que habíamos venido y estamos aquí como refugiados en Noreña. Y era un camino, nada, es como algo en el aire, sin contextos, un camino, y en el medio del camino una cosa que siempre me extrañó,
que estuviera independiente, que era el cuerno de una vaca y sin vaca. O sea, que había en medio de un camino. Hay otro recuerdo más, que es máscaras, muchas máscaras de cartón extrañas. Y luego me explicó algún tío mío que debía de ser el carnaval. Debía ser el día de carnaval. Y sí, lo que recuerdo es que me daban un miedo horrible. Luego, estos son imágenes que pueden, en tu mundo imaginario el día de mañana, cuando ya eres mayor, de alguna manera pueden influir. No sé cómo, porque yo no soy psicólogo. Yo soy pintor y trabajo en estas otras cosas, donde estamos ahora, por ejemplo. Y España era un país sin imágenes, no había imágenes. La guerra había arrasado con el mundo imaginista, por ejemplo. Los periódicos no tenían dibujos, había 3 o 4 fotos empastadas, negras, mal impresas, no se veía. Los escaparates eran muy tristes, muy tristes. Los de Madrid, los de Oviedo, inclusive. Bueno, los de Oviedo ya eran pues de una capital de provincias tristísimos. Y con una ropa gris, era todo muy gris. No había casi revistas infantiles, porque las revistas infantiles eran propiedad del movimiento, o sea, del partido que estaba en el gobierno entonces, y permitían una revista que se llamaba Frechas y Pelayos, que realmente era una porquería. Eran unos dibujantes muy malos, porque los buenos no estaban en uso, ¿no? Estaban en desuso. Y entonces, pues con ese mundo, el niño al que tuviera interés por el dibujo, por el mundo imaginista, lo tenía crudo, lo tenía muy crudo. Todavía no había empezado a ver álbumes de cromos, ni siquiera de equipos de fútbol, que era lo más corriente. Y poco a poco, ya en Madrid más y antes, lo que se hacía mi padre era que me llevaba por los museos a ver las exposiciones de pintura. Exposiciones no había, sino los fondos. Y luego sí había un mundo que para mí era muy cercano, que es el cine. Porque ya te digo que mi padre era productor en Hollywood y era reportero de la Moviton News. Había tenido una empresa de distribución de cine en España y me metía por ese mundo. Como él conocía a toda la gente del cine, de los cines de Madrid, a los que distribuía su cine antes de la guerra, pues a mí ya me conocían, entonces yo entraba en los cines para adelante, subía y iba a la cámara de proyección y allí por las ventanillas veía las películas. Si ustedes vieron Cinema Paradiso, pues es lo mismo. Yo cuando vi esa película casi me eché a llorar. Fue como volver a ver mi infancia, un mundo muy, muy extraño que ya había desaparecido, y verlo otra vez vivo, reflejado, me veía reflejado en los ojos de otro niño, del niño protagonista. Y bueno, ya sabe que ese tipo de añoranzas y de nostalgia son muy, muy duras, muy afiladas cuando ya eres muy mayor. Y este era el mundo imaginista más fuerte que tenía. Y luego, pues empecé a conocer varios pintores que sobrevivían en ese mundo turbio y revuelto y muerto de la posguerra, por algunas cafeterías, mezclado con el mundo de los toros, la tauromaquia, todo eso, donde, bueno, pues era el mundo que me... Y luego, pues, alguien me debió comprar algunas cajitas de lápices de colores, aquellos que tenían, pues las más baratas tenían 3 colores, no sé qué demonios haría yo con 3 colores. Bueno, supongo que con 2 puedes dibujar el universo, pero era muy pobre el mundo. Los lápices alpino, que oye, están otra vez a la venta en los escaparates, y me dio también, fue como otra repentización, y quedé encantado. Digo, coño, mira otra vez los niños con los lápices alpino, que tenían un Bambi dibujado en la caja, y la verdad es que eran como barro, eran malísimos, había que mojarlo. Entonces dibujabas, y oh milagro,
El que quedaba la pintura en la lengua, pero no pasaba el papel. Y fue uno de los primeros misterios de la física, que no era la física cuántica, pero bueno, era la física casi recreativa del día, que me extrañó muchísimo. Estabas dibujando y de repente te mirabas al espejo, tenía la lengua malva, a blanca, amarilla, los dientes, todo así. Y en el papel no había nada, no pasaba el papel. Pero bueno, luego mi padre trabajaba en una oficina, que era lo que le habían dejado. Le habían impuesto a trabajar ahí, una que se llamaba no sé qué, agropecuaria, no sabía lo que era eso. Y me traía lápices, unos lápices gordos que vuelve a ver, que eran la mitad azules y la mitad rojos, que eran como de oficina, para tomar notas y tal. Pero para mí ya eran dos colores que añadía al negro del lápiz normal y corriente. Y bueno, así fui dibujando, y Apellaniz era un amigo de mi padre vasco, de una saga de pintores, los Apellaniz, vitorianos. Mi padre era vasco, era vitoriano. Y eran todos dibujantes y pintores, todos los Apellaniz. Este señor era muy mayor, y le llamaban el pintor de las flores. Y yo pintaba en su estudio, que era muy frío, era un estudio muy frío. Él se murió de frío realmente, son historias que parecen de novela o de un serial, pero es así, se llegó a morir de frío en un desván inmenso que tenía, y pintaba flores. Y yo recuerdo que iba con él a los descampados y a los solares de Madrid. Cuando llegaba la primavera íbamos a coger flores silvestres que nacían ahí espontáneamente como modelos, y allí pintaba él el cuadro grande, y yo en un cartonín pues iba copiando más que las flores, las que él hacía, no las de verdad, porque me gustaban más las de él. Y un día dijo, toma, ¿por qué no vamos a...? Porque estamos cansados de estas florezucas que son una porquería, esto no son ni praos. Y entonces aquí las flores son miserables flores de ciudad. Y dice, ¿por qué no vamos hasta el cementerio del Este, que era lejísimos? Y salimos caminando y llegamos al atardecer a robar las flores a los muertos, porque desde aquí las familias les traen flores, y entonces suponemos que sean flores un poco más caras, mejores, más de cuadro, más artísticas y tal. Y cogimos un ramo muy grande mirando. Yo estaba de vigilante por si venía alguien del cementerio, que era inmenso, era un cementerio gigantesco, y llevábamos dos frazados de flores, pero de regreso por Madrid era tan lejos que nos íbamos cansando mucho. Él era muy mayor y yo un niño. Íbamos con los dos ramos de flores y se nos iban cayendo por el camino, se nos iban deshojando, cayendo, y al final llevábamos ya unos rabos puestos así, y ¡pum!, un coche dio la vuelta a una esquina muy rápido, ¡paf!, y se llevó a Apellaniz por el medio, que no lo mató de milagro, y quedamos ya sin flores, y volvimos para el estudio y volvimos a recorrer pues los solares de los bombardeos y de eso de Madrid, buscando las flores miserables, las margaritucas, aquellas que salían, esas flores amarillas, color escupitajo, que nacen en los solares urbanos que salen en las ciudades. Y él tuvo que seguir inventando flores que nunca habían existido. Y yo copiando en cartones humildes aquellas flores. De ahí me viene que siga pintando flores cuando estoy aburrido o cuando lo necesito, de repente me lo pide el cuerpo, que es algo que no va con lo que yo hago, pero bueno, bien. O sea, estoy hablando un poco del comienzo, porque nadie sabe cómo comenzó, ni cómo comienzan las vocaciones, si lo fuese, que yo en este caso sí creo que lo es, porque me dediqué toda la vida a ello con verdadera pasión, además con gran interés, y tratando de formarme, que también fue difícil, porque la gente no se formaba, no había centros de arte donde ir, ni había una escuela de bellas artes seria, o por lo menos yo no podía acceder a ella. Mi familia no tenía los medios para acceder a ese tipo de instituciones. Y ahora además, bueno, ahora después a mi edad casi das las gracias, ¿no? Porque probablemente, si lo pienso, cosa que debe seguir pasando, igual no me formaban, sino todo lo contrario. Probablemente me hubiesen deformado, y lo siento, pero es así. Es un trabajo, el mío,
excesivamente personal para institucionalizar su enseñanza. Entonces se podrán enseñar otras innumerables materias. Se puede enseñar hasta ética, pero moral no mucha, como estamos viendo, pero ética se puede formar. Pero francamente, algo como el arte es algo que tienes que ir construyendo lentamente tú y en solitario o con compañeros. Si andas con grupos de gente afín a ti, compañeros que sabes que el día de mañana van a seguir tu propio camino, en las tertulias, en los comentarios, viendo cómo trabaja el otro, comentándolo contigo y sobre todo siendo muy interdisciplinar. Es decir, que por ejemplo, vamos a ver, por un ejemplo, yo mismo, yo soy pintor. Bueno, pues parte de mi oficio lo aprendes en otros oficios. El cine a mí me sirvió muchísimo, pero casi más que la pintura para ser pintor. Y aunque ya lo cogimos, aunque yo ya era mayor cuando empezó la televisión, este medio en el que estoy posando ahora, aquí sentadín, y tal, ya me había formado, pero todavía siguió sirviéndome para una cantidad enorme de problemas de tipo visual, de tipo de narración visual, me sirvió muchísimo. Y sobre todo otra faceta que yo cultivo, porque bueno, pues es parte de mi trabajo, que es el cómic. He hecho mucho cómic, me interesó mucho, todavía acabo de terminar uno, ahora que fue el centenario de Jovellanos, sobre el siglo XVIII, y para eso, claro, televisión me sirvió, trabajar me sirvió muchísimo, porque además yo en televisión soy grafista, yo me jubilé como grafista y claro, pues dibujé mucho para carteles, para cosas de televisión, para hacer sets, para diseñar sets, y para eso todo, pues o sea que probablemente las enseñanzas, como vi después, que dan en las academias y en esto de arte no sirven para mucho. Sí sirven los estudios de historia del arte, pero eso es otra facultad y es otra cosa, y también puedes hacerlo tú solo si tienes esa curiosidad. Bueno, en la Nueva España, cuando era chaval en Oviedo y tal, pues ya estaba yo metido por el periódico. Vivíamos, era un grupo de chicos y tal, pequeño, ¿verdad? Que vivíamos por el periódico, estábamos todo el día por allí, nos recibían bien, no molestábamos a nadie. Si molestábamos nos daban con el pie y nos tiraban afuera, venga ya, y tal, y nos echaban de allí. Pero estábamos siempre dando vueltas. Y luego yo empecé haciendo unas páginas dominicales que había, infantiles, pues unas historietas y tal. Y luego ya escribía algunas cosas y eso. Pero como tampoco vivía mucho, es que yo en Oviedo fui viviendo a rachas, a ráfagas. No tenía una vida, bueno, realmente nunca viví en ningún sitio estable. Ella me lo dijo el psiquiatra un día, o el psicólogo, pero dice, es que tú eres un inestable. Y dije, claro, coño, ¿qué coño querías que fuese? Si mi casa fue un tren. Mi patria, mi país es el país largo, estrecho y metálico de la vía de un tren. Entonces, mi casa no, una casa sin habitaciones, es una casa con estaciones. Y no había cuarto de baño ni eso, había retetes de vagón. Y andabas por eso y parabas en estaciones extrañas de noche. Te pasaban de un tren a otro y en vez de llegar a Oviedo o a Gijón, llegabas a Ventabaños o llegabas a, qué sé yo, a Barcelona. No sé. Era un extraño mundo el del ferrocarril, aquel de cuando yo era niño. Y entonces sí tengo recuerdos dispersos de una serie de ciudades y de sitios que luego vas uniendo, y a ese ovillo pues lo llamas España, lo llamas tu país. Pero mi nacionalismo es un nacionalismo de esfuerzo, o sea, tengo que decir, soy un niño español, como una labor cotidiana todas las mañanas. Soy un niño español.
Y bueno, y luego de chaval, pues cuando todo el mundo opinaba que era cierto que aquí no había nada y empezó a marchar miles de españoles fuera, yo era un pelín mayor, pero todavía era casi un crío, casi, y cogí de una manera muy extraña, vendí un cuadro, cosa que era un milagro. Recuerdo siempre lo que costó, dónde lo vendí, cómo era el cuadro y a quién se lo vendí. Se lo vendí a un nieto de Clarín, precisamente, que pues sería poco mayor que yo, no sé cómo. Y estaba pintado en el fondo, en el culo, perdón, de una silla. Y lo estaba exponiendo, fue mi primera exposición en la cafetería Rivoli, en la calle Uría, en Oviedo. Y fue el cuadro que vendí. Vendí el cuadro aquel y con ese dinero me procuré un pasaporte que fue una enorme aventura porque no había hecho la mili y entonces o la había hecho, no sé cómo era la cosa, pero no me daban el pasaporte, ni para Dios. Y entonces un tío mío, que era como diplomático, me dio una carta, fui a Madrid al ministerio, fui al Ministerio del Ejército, y en un pasillo un general, digo yo que un general porque tenía unas estrellas muy gordas, enormes, y digo, este debe ser general. Y nadie me daba un pasaporte, ya me estaban echando de allí, y me dijo, pero ¿tú para qué quieres ir a Francia? Ese país de masones. Y yo quedé así, dije, madre de Dios, ya no, qué bárbaro. Y dijo, bueno, no, yo voy a trabajar porque quiero ser pintor y allí se pinta. Y dice, ¿pero vas a trabajar? Sí. Y entonces dijo, bueno, nada, pues chico, no, yo te concedo, yo te firmo el pasaporte ahora mismo, ven conmigo a una oficina ahí, te lo hacemos y tal. Y bueno, ten cuidado porque ya sabes que el extranjero, ¿no?, me dio consejos paternales y yo estaba muy asombrado. Y así conseguí cruzar esa frontera, que entonces era de cemento armado, que eran los Pirineos y tal, y estuve mucho tiempo en Francia y terminé trabajando, como no, en el cine, para el cine y la televisión, en una empresa de un catalán de cine, porque ahí estudié cine ya de escuela, en la escuela de cine experimental y de animación, y eso me sirvió para trabajar en unos estudios de un catalán, un chico catalán, Piquer, que hacía publicidad para el cine y la televisión que empezaba. Y allí hice mis primeros pinitos, con unas historias muy extrañas, porque quisimos hacer, Piquer quiso hacer El Príncipe Valiente de Saint-Exupéry, El Pequeño Príncipe, bueno, El Principito, El Príncipe Valiente, eso era un cómic. El Principito, Le Petit Prince, y comenzamos, se trabajó muchísimo, se gastó mucho dinero y entonces llegó la viuda de Estados Unidos, de Saint-Exupéry, que había dado el permiso verbal y nos retiró el permiso para hacerlo, porque había una empresa americana que le pagaba más. Y a poco más hay que cerrar el estudio. Pero yo tenía 2 cajas de película de las primeras tomas del Pequeño Príncipe y con gran dolor a veces abría las cajas aquella y miraba a través del atardecer las imágenes que habíamos conseguido del Pequeño Príncipe, que eran maravillosas. Con nosotros trabajaba gente muy rara, trabajaba una hermana de Brigitte Bardot, Michelle Bardot, que era mucho más guapa que Brigitte, muchísimo, era bellísima, era una cosa tremenda. Bueno, yo era un chaval, claro, llegué a París y estaba bobo. Siempre producía muchísimos problemas por el estudio y muchas averías y mucho tal, porque estaba conmovido, claro, pasaba Millán y tenía muchos problemas por culpa de la hermana, era medio alcohólica porque bebía, yo creo que era por esa especie de celos de la hermana mayor, que era la grande. Y sin embargo esta pues era uno de los mejores técnicos en iluminación, tan buena que el color que empezamos a usar nosotros en las películas nuestras de animación, que era lo que ahora se llama en Estados Unidos stop and motion, es decir, la animación con figuras, no con dibujos, las de Pixar, precisamente, con figuras, que en el cine empezó con la película King Kong, en blanco y negro, la lucha de los dos, es que la vi antes de ayer todavía otra vez, en un canal por la noche. La figura de los 2 monstruos antidiluvianos, de King Kong el mono y un diplodocus o no sé qué demonios,
están hechos en el estudio de un dibujante norteamericano, con muñecos, no con dibujos. Con dibujos era Walt Disney y algún otro. Pues decidí volver a España porque recibí un telegrama de un hermano mío. No decidí volver, sino decidí venir un día que ponía: mamá mal, ven, Carlos. Y joder, recibes un telegrama así. Me fui a un convento de unos frailes que eran amigos míos, les pedí dinero para el viaje, me lo dieron, y cogí un tren y esa noche me planteé en Oviedo. Y llegué a la calle Cervantes, al chalet aquel que ahora es un hotel, que ahora es un hotel preciosísimo, y vi luz y dije, bueno, esto es el velatorio. Esto ya es el velatorio. Como entonces no había tanatorios, se velaba a los vecinos, digo, estarán ahí la mitad de los vecinos borrachos, y mi madre es tiesa. Y entonces subí despacio, toqué el timbre y salió mi hermano y dije, ¿qué? Y dijo, no, no, pasa, ven para acá, que es tardísimo, es medianoche, eran como las 3 de la mañana. Pasa para aquí. Y estaban comiendo una fabada en la cocina, los dos, mi madre, la moribunda, y él. Y entonces, así fue como vine, no para regresar, pero fui quedando, encontré un trabajo en Oviedo, luego dejé, encontré más en Madrid, y ya seguí yendo a París, pero no como vecino, ya no consideraba yo que vivía en Francia, sino que iba y venía como viajes. Y la última vez que fui así un poco más largo fue el famoso mayo del 68, que ya me vine. No puedo contar mucho de mayo del 68 porque yo me largué con un amigo mío que era legionario francés, un grupo de amigos que habían estado en Dien Bien Phu y habían hecho toda la guerra del Vietnam. Y dijeron, nos vamos del barrio latino, porque esto se está poniendo muy mal, y de esto entendemos un rato y nos vamos. Y nos fuimos a Versalles, a unos kilómetros de París, y desde allí seguimos todos los sucesos de París. Luego estuve otra temporada, precisamente en el 60, y las minas de aquí, las huelgas de las minas fueron el 63. Pues en esa temporada estaba en París, iba y venía, estuve haciendo carteles pues para los recitales de canciones que daba Brassens en París para recoger fondos para las huelgas, y yo hacía carteles y conocía a Brassens, ¿no? Conocía a toda esta gente de Francia. Iba y venía y traía paquetes que no sabía lo que eran, y llevaba a gentes de aquí, y siempre, como no soy muy valiente y eso, siempre pasaba mucho miedo llevando aquello. Pero bueno, y después luego ya en el 68, ya después de lo de aquello de París, aunque estaba muy al tanto de cómo iban las cosas y cómo era aquello, todavía hace poco, cuando el aniversario, tuvimos algunas mesas redondas y me sorprendió que a través de los años el mayo del 68 sea todavía tan mal entendido, comprendido. Era una mesa de profesores de historia de la universidad y parecía, pues no lo sé, pero parecía una partida de tute de un pueblo remoto. Aquello por la finura de las opiniones políticas y el tipo de investigación que habían hecho. No sé, lo dije, me extraña muchísimo que sean ustedes profesores de esto. Esta porque es en la que sobrevivo. O sea, es una etapa de una gran sorpresa todas las mañanas y un enorme agradecimiento por la noche haber pasado pues otro día más y tal. Y bueno, pues no es que sea una gran etapa, pero bueno, la mejor etapa siempre es la que tienes. Dices, bueno, pues es lo que tienes. Y muy bien. Hombre, la etapa de París, sintiéndolo mucho, para mí sigue siendo como un sueño. La etapa de Francia fue muy larga, fue mucho tiempo. El que vivía allí era casi un francés, si no tuviera esta especie de tozudez española, pero
esa fue una etapa casi que era como lo recuerdo ahora como un milagro. Y bueno, recuerdo que hasta en l'Épicerie, uno de los mejores cabarets de París, se cantaron algunas canciones mías. Y ahora acaba de sacar en un disco Jerónimo Granda que canta varias canciones mías, varios poemas. Y cantó la Julie Greco, que eran yo era un niño todavía, me llamaban el torero, y bueno, pues como era español, ¿qué te iban a llamar? No entendían otra cosa. Y por eso es esa etapa que para mí es más soñada que vivida, pero como lo vivido siempre es mucho mejor que lo soñado, cualquiera que sea la calidad de vida y la calidad del sueño, independientemente, la realidad siempre está por encima. Pues la etapa de Oviedo pues está muy bien. Y luego mi vida laboral en Radio Televisión Española pues siempre fue, la recuerdo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Desde el tipo de trabajo, los compañeros, seguimos reuniéndonos como si fuéramos una cofradía, más que unos compañeros. Y bueno, y ahora nada, ahora estoy dedicado también, que es un trabajo de pintor, por la imagen, que es saberlas venir, a ver cómo van viniendo. Pero bueno, sigo currando, por suerte. Vaya por Dios, estoy encantado.